Enfoquemos nuestra mente y corazón en la palabra. Vamos a la carta a los Romanos. Vamos a continuar con nuestra serie. Estamos en Romanos capítulo 15. Después de casi 3 años, vamos llegando poco a poco a la conclusión de esta carta, que espero haya sido de edificación para tu vida como lo ha sido para mi vida. Romanos capítulo 15, versículos 1 al 13. No pierdas de vista esta porción. Romanos capítulo 15, versículos 1 al 13. El tema para esta mañana es unidad en la iglesia para la gloria de Dios. Unidad en la iglesia para la gloria de Dios. Hemos venido revisando las semanas pasadas, a partir del capítulo 14 de Romanos, algo que Pablo viene enfatizando con mucha precisión y en varios momentos haciendo énfasis que nos parecería que son redundantes, pero no lo son, porque determinan el concepto de unidad de la iglesia a partir de amarnos y tolerarnos en medio de nuestras diferencias que tienen que ver con asuntos que no son primarios, sino más bien secundarios. Hemos hablado de que la pregunta más importante que debemos hacer a la hora de tomar una decisión en medio del uso de nuestra libertad cristiana no es si tenemos derecho a hacerlo o no tenemos derecho a hacerlo. Hemos hablado de que la pregunta más importante es cuál el impacto que esto puede tener en mi hermano por el que Cristo murió y cómo mi decisión puede afectar la unidad de la iglesia. Frente a cualquier asunto en la vida del creyente, esta pregunta es relevante, esta pregunta es central. No se trata la vida cristiana de mí, este es el énfasis de Pablo. La vida cristiana se trata de cómo edificamos, cómo nos edificamos los unos a los otros. Entonces la pregunta termina siendo central. ¿Cuál es el impacto de esta práctica, de esta decisión que quiero tomar con relación a mi hermano y con relación a que esto no afecte la unidad del cuerpo de Cristo? Debemos tener en mente que el bienestar espiritual de nuestros hermanos y la unidad de la iglesia es infinitamente más importante que el ejercicio de mi libertad cristiana. Es muchísimo más importante el cuidar la vida, el bienestar espiritual de mi hermano y la unidad de la iglesia frente a una libertad en Cristo que yo pueda tener otra vez en asuntos secundarios, en asuntos que no son esenciales. Si tú has perdido de vista cuáles son estos asuntos secundarios, asuntos no esenciales de los que Pablo está hablando, y solo toma algunos ejemplos Pablo en Romanos capítulo 14, por ejemplo, tú encuentras el tema de comer carne o no comer carne, ¿no es cierto? Encuentras el tema de días de fiestas o no celebrar ciertos días de fiesta. Encuentras un escenario donde si se puede tomar una copa de vino o no se puede tomar una copa de vino. Estos asuntos no son esenciales, no hay un principio, no hay un mandamiento legislativo de parte de Dios que me diga en esos temas secundarios puedes o no puedes. Pero hay parámetros dentro de esta libertad que yo debo considerar. Primero, recuerda, para no ser de tropiezo a mi hermano, y segundo, para cuidar la unidad del cuerpo de Cristo. Pablo nos ha dicho que una vida santa, una convivencia pacífica y el verdadero gozo cristiano solo puede ser producido por el Espíritu Santo. Entonces, Pablo hablando a los fuertes y a los débiles, que es como ha dividido a la iglesia en estos dos grupos de hermanos que son fuertes en la fe y hermanos que son débiles en la fe, a ambos les dice que persigan la paz y la edificación de la iglesia. A ambos grupos, a los fuertes, a los que pueden moverse dentro de su libertad cristiana sin pecar, y a los débiles que están creciendo en la fe y ellos requieren que su mente sea mejor informada o más informada
por el evangelio, a ambos les dice, oye, trabajen en perseguir la paz y la edificación de la iglesia. No se atrincheren, si tú quieres, en sus posturas sobre asuntos secundarios. Debemos buscar la paz, debemos perseguir la paz y juntos debemos buscar la edificación de la iglesia. ¿Cuál es la razón de estas exhortaciones de Pablo? Y es que debemos recordar una y otra vez que la iglesia es el conjunto de hombres y mujeres que fueron rescatados por la obra de Cristo. Somos familia. Si tú has nacido de nuevo en Cristo, si tú has hecho de Cristo el Señor de tu vida, somos familia. La persona que está al lado tuyo, si se ha rendido a Cristo y Cristo es su Señor, es tu familia. Hemos sido comprados por la misma sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Somos familia, nuestra unidad está marcada por la sangre de Cristo. En un sentido, somos hermanos de sangre. En un sentido, somos hermanos de sangre. Si tú eres mi hermano, porque pertenecemos al mismo cuerpo y tenemos el mismo Señor y tenemos el mismo Padre, ¿cómo no abstenernos de ciertas cosas que son secundarias, pero que probablemente para algunos son de tropiezo? Entonces la causa de mi motivación en la familia de la fe debe ser nuestra edificación mutua. Esto debe estar en nuestra mente, es lo que Pablo busca que podamos anclar en nuestras mentes. Efesios capítulo 2, versículo 19, Efesios capítulo 2, versículo 19 dice, así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos, escucha bien, y son de la familia de Dios. Otra vez. Hermanos, somos familia. Somos familia. Ahora le pertenecemos a Él. Ahora Pablo nos va a decir que nos pertenecemos unos a otros. Observa lo que dice ahora Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. En la familia de Cristo hay una codependencia de los unos para con los otros. Solo ese concepto, solo ese hecho de que somos familia y dependemos los unos de los otros me debería empujar a velar por la santidad de mi hermano. Me debería motivar a que mis acciones en medio de mi libertad cristiana en asuntos no esenciales deberían ser filtrados por el amor a mi hermano. Esta es la razón por la que Pablo enfatiza en Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3 lo siguiente. Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Observa esta última declaración de Pablo en el versículo 3, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Subraya la palabra esforzándose. Es que la vida cristiana y el caminar juntos en esta carretera, en este camino, en esta carrera, si tú quieres, requiere esfuerzo para preservar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Requiere esfuerzo. Soportar a tu hermano requiere esfuerzo, ¿o no? Sí requiere esfuerzo. Tú requieres mucho esfuerzo para soportarme a mí.
y yo más que tú. No. Todos requerimos esfuerzo. Y esfuerzo es una actitud que se desprende del hecho de pensar que somos familia. El amarnos requiere esfuerzo. El soportarnos requiere esfuerzo. El caminar en humildad, en mansedumbre, en paciencia para con mi hermano requiere esfuerzo. Y es un esfuerzo que yo no lo puedo generar. Es un esfuerzo que no me nace de manera natural. Me es más sencillo apartarme de mi hermano, alejarme de mi hermano, distanciarme de mi hermano, que esforzarme en humildad, mansedumbre y paciencia para amar a mi hermano. Entonces, ¿de dónde viene este esforzarse? Del Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos equipa para esforzarnos y entonces amar a nuestros hermanos. El Espíritu Santo que mora en nosotros provoca humildad, mansedumbre y paciencia para amar a nuestros hermanos. La ausencia, no del Espíritu Santo, la ausencia de la llenura del Espíritu Santo, que es control, se hace evidente cuando no soporta a un hermano. Se hace evidente cuando no tolero a un hermano. Se hace evidente cuando esquivo a un hermano. Y esto es crítico. Observando nuestro texto, Efesios 4:2, versículo 3, Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3, nosotros no somos llamados a crear esa unidad. Notas ese detalle. Nosotros no somos llamados a crear esa unidad, sino a preservar la que ya existe, a pesar de las diferencias que podamos tener en cosas que no son esenciales. Tú y yo no creamos unidad. Tú y yo debemos preservar la unidad. ¿De dónde viene su unidad? De la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Mi llamado es a preservar. Él nos hizo uno en Él. Entonces, volviendo a nuestro contexto, con esto en mente, los creyentes débiles estaban juzgando a los fuertes, estaban poniendo en tela de juicio muchas de sus actividades alrededor de la libertad que ellos experimentaban en Cristo. Pero los creyentes fuertes, si tú recuerdas, ellos también juzgaban a los más débiles en la fe, porque ellos no usaban la libertad que Cristo les había dado. Todavía para los débiles ciertos asuntos eran pecaminosos. Para los débiles habían temas que eran pecaminosos. Y en ese sentido, los fuertes y los débiles, juzgándose mutuamente, estaban faltando, si tú recuerdas, Romanos capítulo 13, estaban faltando a la ley del amor y estaban representando de manera equivocada a Cristo. Y otra vez, esto es serio. Porque si los hermanos fuertes y débiles estaban faltando a la ley del amor, y tú recuerdas que esta ley del amor, Pablo lo pone en términos que es una deuda. Tenemos una deuda de amor, nos dijo Pablo. Y esta deuda de amor que tenemos es una deuda que no tiene fecha de finalización. Es una deuda continua de amor para con nuestros hermanos, que pueden ser fuertes, que pueden ser débiles. La ausencia de no tener paciencia con nuestros hermanos es la ausencia de amor. Y lo segundo que Pablo ha señalado es que no estamos representando de manera apropiada a Jesús. Entonces solo puede haber unidad en la iglesia cuando todos nos vestimos de Cristo en dependencia de su Espíritu Santo. Solo existe unidad en Cristo y en dependencia del Espíritu Santo. Entonces, en Romanos capítulo 15, vamos a encontrar este concepto de unidad a la luz de amar a nuestros hermanos y de representar de manera digna a Cristo. Versículo 1 del capítulo 15. Así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito,
los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben. Y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza, y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En esta porción encontramos básicamente dos exhortaciones en los primeros 13 versículos del capítulo 15 de Romanos. Primera exhortación. Pablo está diciendo, no vivas únicamente para agradarte, más bien procura el bienestar espiritual de tus hermanos en la fe. Repito, no vivas únicamente para agradarte, más bien procura el bienestar espiritual de tus hermanos en la fe. La segunda exhortación que hace Pablo en estos versículos es, acepta a los demás creyentes como tú fuiste aceptado por Cristo Jesús. Acepta a los demás creyentes como tú fuiste aceptado por Cristo Jesús. Veamos la primera exhortación. No vivas únicamente para agradarte, más bien procura el bienestar espiritual de tus hermanos en la fe. Versículo 1. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Tú observas cómo Pablo se coloca a sí mismo en el grupo de los fuertes. No sé si eso te llama la atención, pero Pablo está diciendo así que nosotros, los que somos fuertes. Y esto es sorprendente, porque si tomamos en cuenta el trasfondo religioso del apóstol Pablo, él pertenecía al grupo más celoso del judaísmo. Pablo llegó a ser un judío sumamente escrupuloso en cuanto a guardar las leyes, las fiestas, las ceremonias, el cumplimiento de toda la ley. De hecho, él se define a sí mismo como fariseo de fariseos. Él se miraba a sí mismo como el cumplimiento mismo de la ley. Tú observas en Gálatas capítulo 1 versículo 14, Pablo dice, yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando, escucha bien, mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Este es Pablo. Si había un hombre que conocía la ley a la perfección, era Pablo. Si había un hombre que tenía la capacidad de poder interpretar esa ley desde su perspectiva, desde su conocimiento, ese era Pablo. Pablo era riguroso en lo que hacía y su celo, el guardar las tradiciones judías, lo llevó a perseguir a la iglesia. Tú tienes esta narrativa en tu mente. Pablo desata una persecución contra los cristianos y en un momento de camino a Damasco, él se encuentra con Jesús. El Jesús resucitado. Y tú conoces la escena. Pablo cae de su caballo. Hay una conversación con Jesús. Y debido a esa luz que enceguece a Pablo, es conducido hacia una habitación
donde en los siguientes días él recupera la vista. Pero yo quiero enfatizar esta parte de la historia. La narrativa bíblica nos dice que Pablo fue llevado en un momento a Arabia por 3 años. Y en esa época, esa región era desértica. Algunos se han preguntado qué hizo Pablo durante 3 años en el desierto de Arabia. ¿Qué estaba haciendo ahí? Muchos teólogos coinciden en que Pablo se sentó a leer el Antiguo Testamento. Escucha bien esto. Muchos teólogos coinciden en que Pablo se sentó durante ese periodo de tiempo a leer el Antiguo Testamento, pero ahora había algo distinto. Ahora iba a observar el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Ahora iba a observar el Antiguo Testamento, estudiar el Antiguo Testamento iluminado por el Espíritu Santo. Pablo tuvo que reaprender todo lo que él había aprendido. Pablo tuvo que reaprender el sentido del Antiguo Testamento, comprendiendo que el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús, que todo el Antiguo Testamento hablaba de Jesús, todo el Antiguo Testamento se trata de Jesús. Todo lo que sucede, cada símbolo, cada señal, cada profecía del Antiguo Testamento habla de Jesús. Entonces, de esa manera, Pablo llega a entender, a comprender que todas esas regulaciones de la ley, todas esas ceremonias de la ley era una sombra de lo que iba a venir. Y el que iba a venir era Jesús. Pablo cambia radicalmente su visión de Cristo. Pablo cambia radicalmente su comprensión del Antiguo Testamento, lo que lleva a Pablo a experimentar libertad. Entonces toma sentido, espero, el versículo 1. Así que nosotros los que somos fuertes. Pablo entendió que él podía disfrutar de la libertad que tenía en Cristo. Pablo entendió esto, pero ¿cómo es que entendió Pablo esto? Estudiando la palabra. Su mente fue informada por estudiar las Escrituras. Su mente fue recalibrada, reformateada, reseteada si tú quieres, cuando él comprendió el Antiguo Testamento a la luz de quién es Cristo, y esto trajo libertad a su vida. Escucha bien, hermano. Si tú experimentas todavía ciertos asuntos respecto a la obra de Cristo, que tú percibes que se te priva de ciertas prácticas cristianas donde tú ves pecaminosidad, probablemente tengas el problema de Pablo, que tu mente ha sido mal informada, que tu corazón ha sido mal informado. Entonces, lo que necesitamos es volver a las Escrituras, meternos en ella, estudiar, reflexionar, meditar y dejar que esta palabra nuevamente nos dé un enfoque claro, preciso de la libertad que tenemos en Cristo. Tú recuerdas que Pablo nos habló que cuando en la iglesia los fuertes quieren imponer su libertad cristiana practicando ciertos asuntos que no son pecaminosos, que la Biblia le da libertad para poderlos hacer, pero no es sensible a los hermanos débiles con relación a esos mismos temas. La palabra nos decía y Pablo enseñaba que nosotros podemos llevar a pecar a nuestros hermanos. Cuando yo practico algo dentro de mi libertad cristiana, y ese algo que yo practico en mi libertad cristiana, redundando, le es de tropiezo a mi hermano más débil, yo no lo estoy edificando, yo estoy siendo para él de tropiezo. ¿Qué necesito hacer? Aún el fuerte necesita informar más su mente respecto a lo que es amar a los hermanos que son débiles en la fe. La pregunta para nosotros es: ¿cuántas de las prácticas que tú tienes en la libertad que Cristo te ha dado es de tropiezo para otros? Para ti puede ser de libertad y es correcto y puedes practicarlo porque tienes libertad, pero esa libertad no debe empujarte a que seas de tropiezo para tus hermanos. Observa el versículo 2 de Romanos capítulo 15. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo
en lo que es bueno para su edificación. Otra vez, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pablo no está diciendo que debemos vivir para agradar a las personas. Pablo no está diciendo aquello. La palabra nos enseña que aquel que vive para agradar a la gente, le es difícil agradar a Dios. Le es difícil agradar a Dios. Si yo vivo para contentar a las personas, voy a terminar siendo infiel a alguien, a Dios o al hombre. Yo debo tomar una decisión de a quién quiero agradar. El creyente debe buscar agradar en todo lo que hace a Dios, solo a Dios. Cuando yo busco agradar a Dios, se desprende amor para con mi hermano, no le soy de tropiezo y busco su edificación. Pero cuando busco agradar a las personas, lo que realmente estoy haciendo es comportarme, conducirse a la medida de ellos. Y esto es lo que Pablo no quiere que suceda. Mira lo que nos dice Gálatas capítulo 1, versículo 10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Es una pregunta para nosotros. En su palabra, iglesia, ¿buscas ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. ¿Notas lo que está diciendo? Solo puedo agradar a una persona. O agrado a Dios o agrado a los hombres. Volvamos al versículo 2 de Romanos capítulo 15. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pero esto se desprende de que yo busco agradar a Dios. Entonces mi preocupación mayor es hacer por mi hermano aquello que es bueno para su edificación. No amoldarme, no hacer las cosas que hace, no practicar las cosas que practica, sino todo aquello que es bueno para su edificación. Entonces la pregunta para nosotros es, o la pregunta no es, ¿qué va a decir mi hermano? La pregunta es, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Frente a un asunto, frente a la libertad que tú tienes en Cristo, la pregunta no es qué va a decir el hermano, la pregunta es qué dice Dios. Y lo que Dios te dice es que cuando tú vivas la libertad que tienes en Cristo en asuntos no esenciales, en asuntos no secundarios, no seas de tropiezo para tu hermano. En eso debemos buscar agradar a Dios. Cuando yo busco agradarme a mí mismo, no me interesa lo que mi hermano piense, cómo se sienta, si mis actitudes le son de tropiezo, no le son de tropiezo. Al fin y al cabo yo soy libre. No. Tu libertad está regulada porque todo lo que hagas, recuerdo que Pablo nos dijo, porque todo lo que hagamos debe ser grato para el Señor, debe agradar al Señor, debe ser como para el Señor. El doctor John Stott, él dice, no seas un demoledor de hermanos, sé un edificador de tus hermanos. No seas un demoledor de tus hermanos, sé alguien que edifique a tus hermanos. La pregunta para ti es, porque ya me la hice, ¿tú eres un demoledor? ¿Tú eres un demoledor de cristianos? ¿Tú eres alguien que pasa por encima de los hermanos a costa de o a título de tu libertad en Cristo? ¿O eres alguien que busca edificar a los hermanos? ¿Qué hace un demoledor? Atropella, pisa, aplasta. No le interesa lo que está ahí abajo, la meta es pasar por encima, criticando, juzgando. Frases que yo las vengo repitiendo como, no, yo sabía. No, tenía facha de eso. Yo percibía algo. No, seguro no es ni creyente. No, espérate. No seas demoledor.
No aplastes a tus hermanos. Edifica a tus hermanos. Romanos 14, versículos 19 y la primera parte del versículo 20, dice la palabra: así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Notas nuestro llamado. Nuestro llamado es que procuremos contribuir a la paz y la edificación mutua, que no destruyamos la obra de Dios. Y tú recuerdas que esto tenía que ver con no traer desaliento a la vida de nuestros hermanos a causa de nuestra conducta. Romanos 15:3 nos dice: pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Ni aun Cristo, hermanos, esto es monumental. Ni aun Cristo, quien podía hacerlo porque tenía todo el derecho de hacerlo, ni aun Cristo buscó agradarse a sí mismo. Ni aun Cristo. Y Pablo en esta porción está citando Salmo 69, versículo 9, que es una aplicación profética acerca del Señor Jesucristo. Que Jesús, por obediencia al Padre y por amor a nosotros, decide llevar todas nuestras cargas sobre sus hombros. Él decide que la ira de Dios descanse en Él para pagar nuestra cuenta. Él, Jesús, no buscó agradarse a sí mismo. Él no lo hizo, hermanos. Podía hacerlo y decidió no hacerlo. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es el ejemplo supremo de alguien que puso a un lado su propio bienestar para llevar al culpable a un terreno de bienestar. Eso es lo que hizo Cristo. Observa Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, que dice: haya pues en ustedes esta actitud que también hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que hizo el Señor. 1 Corintios capítulo 10, versículos 23 y 24. Todo es lícito, pero no todo es provechoso. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Si Cristo no buscó agradarse a sí mismo, ¿quiénes somos nosotros para demoler a nuestros hermanos buscando agradarnos a nosotros mismos? En ese escenario, Pablo nos dice: todo me es lícito, pero no todo es de provecho. Pablo está hablando de lo que no estaba prohibido en la ley. Eso creo que está claro para todos. Todo me es lícito, tiene un marco de referencia que es la ley. Pablo no está hablando, por ejemplo, que la fornicación me es lícita. No. Pablo no está diciendo aquello. Pablo no está diciendo que la mentira me es lícita. No, Pablo no está diciendo aquello. El deshonrar a los padres me es lícito. No te es lícito deshonrar a tus padres. Eso no es lícito. Entonces, ¿qué me es lícito? ¿Qué es aquello que puedo hacer? Todo lo que está en el marco de las Escrituras es lo que yo puedo hacer, y en aquello que yo entiendo en asuntos no esenciales tengo libertad cristiana. Pero aún en medio de mi libertad cristiana, no todo es provechoso. No todo es provechoso. Y el marco de referencia de no todo es provechoso, no todo me es lícito. La razón es que hay cosas que no van a edificar a mi hermano. Entonces, escucha, entonces no es provechoso. Si hay algo que tú haces en tu libertad cristiana, en asuntos no esenciales, que no es provechoso para tu hermano, que es más débil en la fe, ejerce dominio propio, restringe tu libertad por amor a tu hermano. Por amor a tu hermano.
Todo te es lícito, pero no todo es de provecho para tu hermano en la fe. Yo creo que la pregunta alrededor de lo que Pablo nos ha venido hablando en Romanos capítulo 14, Romanos ahora capítulo 15, desde el capítulo 13 de Romanos, ¿cómo sé que me es lícito, que me conviene? ¿Cómo sé que me edifica? La respuesta, mi conciencia informada por la palabra de Dios, es el filtro que me ayuda a discernir cómo debo practicar mi libertad cristiana. Nota lo que estamos diciendo. Frente a la libertad cristiana, lo que va a regular aún mi libertad cristiana en asuntos no esenciales es la palabra de Dios, es el Evangelio. Si tú recuerdas lo que citamos hace unos minutos respecto a Pablo, ¿qué es lo que le llevó a Pablo a regular su mente, regular su corazón, a entender el estándar de Cristo y dónde él estaba? ¿Qué es aquello que lo llevó a cambiar su cosmovisión y a ver la vida desde una perspectiva diferente? El Evangelio, la palabra, el Antiguo Testamento. No solo el conocimiento, sino leer a la luz del Espíritu Santo. Observa conmigo el versículo 4, porque Romanos capítulo 15, versículo 4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Subraya, todo lo que fue escrito en tiempos pasados, Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo, ¿de dónde? De las Escrituras, tengamos esperanza. ¿Notas el papel de la Biblia en la vida cristiana? Y de manera particular la cita de Pablo alrededor del Antiguo Testamento. Pablo está diciendo que solo en la Biblia encontramos consuelo y esperanza. Si tú estás buscando consuelo y esperanza, solo en las Escrituras podemos hallar esto. Porque es como que Pablo hace un cambio muy brusco de lo que viene hablando. Y ahora como que cita las Escrituras y cita el Antiguo Testamento. Pero Pablo no da argumentos sin que estos argumentos tengan una lógica dentro de lo que él está desarrollando. Lo que Pablo está tratando de decir al momento de llamarnos a contemplar las Escrituras es que si tú no tienes paciencia para con tus hermanos, el lugar donde tú vas a hallar paciencia no es en un buffet clínico, es en las Escrituras. Es en las Escrituras. El lugar donde hallamos paciencia y donde hallamos consuelo es en las Escrituras. La pregunta es, ¿para qué requiero paciencia y para qué requiero consuelo? ¿Cómo paciencia y consuelo me ayudan a vivir mi vida cristiana? Espero que la respuesta esté en tu mente. Porque requiero paciencia para con mis hermanos que son más débiles en la fe o son más fuertes en la fe. El fuerte requiere paciencia para con el hermano débil y el débil requiere paciencia para con su hermano fuerte. ¿Y consuelo para qué? Consuelo por la esperanza futura que tenemos. Consuelo en el presente frente a la esperanza futura que tenemos. Hoy puedo privarme de cosas por amor a mi hermano, pero si eso me desconsuela, lo que menos hay en mí es amor por mi hermano y tengo una carga que se llama ley. Pero ¿saben qué es el consuelo? Hoy me privo de esto frente a una eternidad. Hoy dejo de practicar esto que me es legítimo, pero le es de tropiezo a mi hermano frente a esta eternidad. Lo que me genera consuelo es la eternidad en mi presente. Colosenses capítulo 1,
versículos 4 al 6. Colosenses capítulo 1, versículos 4 al 6. A mí me gusta lo que Pablo dice mientras tú buscas el texto. Porque hay creyentes que cuando se privan de hacer algo que es bueno, sufren. Me explico, sufren. Yo no puedo ir y todo porque si alguien me ve y qué van a decir y luego piedra de tropiezo y qué mal testimonio y ya bueno, no vamos. O sea, sufre. Se siente miserable porque no puede ir a un lugar donde sí tiene libertad cristiana, pero como que su conciencia le hace detener, pero no se detiene gozoso, no se detiene por amor a su hermano, le duele. Y por eso me encanta lo que Pablo dice, hay consuelo. Hoy te privas de esto que es temporal. El consuelo es, mira la eternidad. Colosenses 1, 4, 6, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. ¿Notan la conexión? Ustedes se aman entre sí a causa de la esperanza futura. Este es el énfasis de Pablo. Observe Hebreos capítulo 10, versículos 34 y 35. Hebreos capítulo 10, versículos 34 y 35. Porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. Subraya eso. Aceptaron con gozo que les quiten todos sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. Tuvieron compasión de los prisioneros. Esto era algo peligroso en el momento en que es escrito esta carta, porque muchos de los prisioneros eran encerrados por ser cristianos, por proclamar el evangelio. Muchos de ellos eran torturados, muchos de ellos prisioneros eran despojados de sus bienes, y si no tenían un buen apellido, un nombre, influencias, incluso la familia podía ser vendida. Algunos eran llevados a los circos romanos para animar las fiestas del rey de turno, del emperador de turno. ¿Qué hicieron los creyentes? Los creyentes iban a visitar a sus hermanos prisioneros aún a costa de su propia libertad. Porque si eran reconocidos como, ¿recuerdan la escena de Pedro? Yo lo conozco. Él caminaba con Jesús. Y él empieza a hablar groserías para no ser reconocido. Estos creyentes que visitaban a sus hermanos en las prisiones podían ser reconocidos y podían ser encerrados y podían ser despojados de sus bienes. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? Si te dicen no vayas porque si vas te reconocen, te encierran, te quitan todos tus bienes, no vayas. Uno diría, sí, es sabio no ir. ¿Saben qué hicieron ellos? Nuestros hermanos en la fe del primer siglo, ¿saben qué hicieron? Fueron. Escucha lo que el texto dice. Sabiendo fueron, aceptando con gozo. Yo no entiendo cómo. Aceptando con gozo que iban a perder todo lo que tenían. ¿Tú te imaginas esto? ¿Cómo es gozo cuando estás perdiendo todo? Aceptando con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen, aquí está el gozo, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. ¿Qué es lo que movía a estos hermanos? En su libertad cristiana, ellos pueden abstenerse de ir, pero su amor para con sus hermanos estaba por encima de su libertad cristiana, sabiendo que podían perder todo lo que tenían, y les provocaba gozo, una posesión mucho más duradera, eterna. Su esperanza,
movía sus corazones a moverse en amor. Pregunta: ¿cuál es entonces la fuente de tu esperanza? ¿Cuál es la fuente de tu esperanza? Si tú me dices Cristo, entonces tú amas a tu hermano. Y tú lo amas a tu hermano incluso más allá de tu propia comodidad, de los propios contextos, de los propios peligros que tú puedas enfrentar. ¿Cuál es la fuente de tu esperanza? Si tú entiendes que tu esperanza es con Cristo por toda una eternidad, todo lo que tú vives hoy, entiendes que es temporal. Entiendes que es temporal. Entiendes de que no hay asuntos de los cuales me voy a aferrar y agarrar, porque esta es mi vida, he trabajado duro, aquí he puesto todo mi empeño y es para mí, quién sabe qué. La pregunta es, ¿cuánto vale eso frente a la eternidad? ¿Cuánto vale el luchar por tus privilegios, que sí los tienes en la libertad en Cristo que Él nos ha dado, frente a la eternidad? Un comentarista bíblico dice: leer el Antiguo Testamento y ver su cumplimiento en Cristo y en la iglesia fomenta la esperanza del creyente. Una esperanza, escucha bien, que va acompañada de la capacidad de soportar la presión de circunstancias hostiles e irritantes. Y esto no es otra cosa que paciencia y consuelo. Paciencia y consuelo. Vuelvo a mi pregunta: ¿quién es la fuente de tu esperanza? ¿Quién es la fuente de tu esperanza? Porque esa fuente es la que va a mover tu corazón en cierta dirección. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la palabra es lo que nos da paciencia, consuelo y esperanza. Y esta palabra que entra hasta lo más íntimo de nosotros, hasta el lugar más secreto de nuestros corazones, es la que ilumina nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra falta de amor, la realidad de que si hemos anclado nuestra esperanza en Cristo o no. Solo su palabra. Esto es lo que hizo Pablo en esos 3 años de retiro. Dejó que esta palabra entre a lo más íntimo de él y cambie su perspectiva de la vida, cambie su visión de los hermanos, cambie el concepto de la libertad que él tiene en Cristo. Versículo 5. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Pablo sabe que la verdadera unidad es un fruto del Espíritu. Escucha, iglesia, la unidad es fruto del Espíritu. Y esta unidad tiene como centro a Cristo mismo. La verdadera unidad de la que Pablo está hablando no se produce persiguiendo primariamente la unidad. Yo no persigo la unidad, Él compró la unidad. Sino, yo camino persiguiendo el evangelio de Cristo, el carácter de Cristo, para que se desarrolle en mí. Cuando el carácter de Cristo se desarrolla en mí, entonces yo preservo la unidad de Cristo. ¿Notas la diferencia? Espero que sí. La unidad Cristo la compró en la cruz del Calvario. En esa cruz todos aquellos que nos rendimos a Él somos uno en Él. Mi tarea es preservar esa unidad, y la única forma de preservar esa unidad es conformándonos a Cristo, sintiendo lo que Él siente, viendo las cosas como Él las ve, caminando como Él caminó. No hay manera en lo que Pablo está hablando de preservar la unidad si no es por medio de Cristo. Segunda exhortación, va a ser mucho más breve. La segunda exhortación de Pablo es: acepta a los demás creyentes como tú fuiste aceptado por Cristo Jesús. Acepta a los demás creyentes como tú fuiste aceptado por Cristo Jesús. Versículo 7 de Romanos capítulo 15. Por tanto, acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios.
La pregunta es, ¿en base a qué nosotros fuimos aceptados en la presencia de Dios? ¿En base a qué fuimos adoptados como hijos en la familia de Dios? Entonces debo buscar Romanos capítulo 5, versículo 1. Y Pablo dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que hemos sido aceptados? ¿Cómo es que hemos sido adoptados? La respuesta es porque Cristo nos justificó. Por eso somos parte de su familia. Por eso hemos sido aceptados por Él. Por eso hemos sido adoptados por Él. Porque no se trata de nuestro desempeño, no se trata de nuestras buenas obras, sino somos única y exclusivamente aceptados por Él, por la justicia perfecta que Él mostró en la cruz del Calvario. Y esa justicia perfecta me la imputó a mí, me la entregó a mí. Entonces, por causa de Cristo, es que somos aceptados y somos adoptados. Y eso ha sucedido con cada uno de nosotros. Entonces, si Cristo nos aceptó a costo de cruz, ¿por qué no puedes aceptar a tu hermano? ¿Por qué no puedes aceptar a tu hermano? ¿Por qué no puedes amar a tu hermano en medio de sus debilidades? ¿Por qué no puedes aceptar a tu hermano cuando no hace las cosas como a ti te gusta que se hagan? ¿Por qué no puedes aceptarlos? Cristo te aceptó a ti. Esa no es suficiente razón para aceptar a otros. Escucha, te aceptó a ti. Piensa quién eras tú. Piensa unos segundos quién eras tú. Cristo se paró delante de ti y te dijo, Eric, creo que no. No, Eric, tú me vas a fallar. Tú me vas a fallar. No una vez, Eric, vas a fallar muchas veces. No estoy seguro si tú te mereces salvación. Tú eres muy pecador. Y en mi omnisciencia puedo ver unos años más adelante y te veo fallar aquí y aquí y aquí. No. Yo voy a buscar a alguien que se merezca un poco más que tú mi salvación. ¿Eso hizo Dios? ¿Eso hizo Dios contigo? Hermanos, Él nos amó cuando estábamos embarrados, cuando estábamos en el hoyo más profundo y sucio. Él nos amó. Él nos sacó de esa fosa. Él nos limpió, sabiendo que le íbamos a fallar, sabiendo que íbamos a pecar, sabiendo que muchas veces no íbamos a vivir conforme sus propósitos, conforme su voluntad. Sabiendo aquello, Él nos perdonó. Sabiendo aquello, Él se subió a esa cruz. La pregunta es, si Él hizo eso por nosotros, ¿por qué no podemos amar a nuestros hermanos como la palabra nos dice que debemos hacerlo? ¿Por qué te cuesta tanto aceptar a tus hermanos? Porque la pregunta es, ¿qué impacto debería tener esta doctrina de la justificación que Pablo habla en Romanos 5, por la fe sola, en nuestra relación con otros hermanos? ¿Qué impacto debería tener? ¿Qué impacto tiene que tener que Cristo te salvó a ti? ¿Qué impacto tiene que tener en tu relación con tus hermanos? ¿Cómo debe impactar el evangelio en nuestras vidas? ¿Cómo debería impactar la obra de Cristo en la cruz del Calvario en la relación con tus hermanos? Un autor dice, cuando asimilamos la doctrina de la justificación, que somos aceptados a pesar de nuestras deficiencias y defectos, seremos capaces de aceptar a otros a pesar de sus deficiencias y sus defectos. ¿Cuánto amas a tus hermanos? ¿Cuánto amas a tus hermanos? No, los amo mucho y en el amor del Señor. No, en serio, en serio. ¿Cuánto los amas? Porque yo puedo decir que los amo, pero cuando se sienta a mi lado, es como que no estoy tan seguro. ¿Cuánto amas a tus hermanos? John Stott dice,
Muchas veces es difícil en nuestra comunión como creyentes separar o distinguir entre lo que es esencial y lo que no es esencial. Por eso hay divisiones en la iglesia. Él dice, pero una guía segura es que los conceptos sobre los que las escrituras hablan con voz clara son esenciales. Entre paréntesis, indicativos e imperativos. Mientras que aquellos asuntos sobre los cuales cristianos igualmente bíblicos, igualmente ansiosos por entender y obedecer las escrituras, llegan a conclusiones diferentes, han de ser consideradas como cosas no esenciales. Si bien esto no es una regla infalible, pero es un buen marco de referencia para saber sobre qué asuntos yo debo poner límites a hermanos y sobre qué asuntos yo debo caminar en paciencia y tolerancia para con mi hermano. Y básicamente la respuesta es: en asuntos en los que la palabra no legisla, voy a ser paciente con mis hermanos. Pero en asuntos donde la palabra sí legisla, y llámese doctrinas de primer nivel, doctrinas cardinales, innegociables de la fe, ahí en ese punto no somos tolerantes. No somos tolerantes, debemos corregir, debemos instruir, debemos reprender. El problema nuestro es que perdemos de perspectiva lo que es primariamente importante y nos enfocamos demasiado tiempo trayendo no unidad, trayendo tropiezo a nuestros hermanos. Mire el versículo 8 en adelante conmigo. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir: regocíjense gentiles con su pueblo. Pablo está señalando a los fuertes, que la gran mayoría eran cristianos de un trasfondo gentil, no judío. Pablo está señalando y les dice: no olviden de dónde viene su salvación. Este es en el contexto de la iglesia en Roma. No olviden de dónde viene su salvación. Su salvación viene de los judíos. Tengan cuidado, les está diciendo a los creyentes gentiles en la iglesia en Roma. Tengan cuidado de no olvidar de dónde viene su Salvador, de dónde viene su Mesías. ¿Cuál es la razón de esto? Yo no debo olvidar, y vuelvo a citar a John Stott, yo no debo olvidar de dónde viene mi hermano. No debo olvidar. Y él viene de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Yo no debo olvidar esto. Porque cuando yo olvido el origen del lugar, de la causa de donde viene mi hermano, me es fácil no ser paciente, me es fácil no hablar o no hablar alrededor de este hermano. Déjame cerrar con esto. Tú has debido notar que lo que Pablo enfatiza en estos versículos es la centralidad de su evangelio, del evangelio de Cristo. La razón de ese evangelio es lo que Pablo vivió. Acercándose a las escrituras, este evangelio reguló su mente, reguló su corazón. Y solo una mente enfocada por las escrituras, regulada por las escrituras, puede amar a su hermano y no ser de tropiezo para él. El llamado en ese sentido es: mira la palabra. Estudia la palabra, escudriña las escrituras, porque solo la palabra operada por el Espíritu Santo puede traer a nuestras vidas todo cuanto necesitamos para ser pacientes con nuestros hermanos, para hallar consuelo y abrazar esperanza. Solo el traer a nuestra mente las escrituras trae esperanza. Solo recordar la palabra trae esperanza. Y esta es la exhortación de Pablo. El fuerte va a tener paciencia con el débil cuando el fuerte esté permeado de la palabra de Dios. El débil va a ser paciente con su hermano que es más fuerte solo si su mente es permeada por el evangelio. Por ejemplo, tú traes a tu mente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero hay crisis económica.
Se tienen amenazas de bloqueo, muchas amenazas de bloqueo. Todo está subiendo de precio. Hay inestabilidad laboral. Pero la palabra dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Alguien podría decir, estoy quebrantado, mi alma está abatida. Su palabra dice, Él restaurará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Pero es que estoy muy enfermo, mi diagnóstico no es claro. Es más, hay algo con lo que voy a vivir el resto de mis días y tengo temor. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Tú hallas en esto la provisión de Dios para abrazar esperanza. Esto es lo que Pablo quiere sellar al final de hablar de fuertes y débiles, es que lo único que sostiene mi corazón para amar a mi hermano a pesar de mí es su palabra. Pero si yo no me nutro de la palabra, no hay lugar de donde pueda agarrarse mi mente y mi corazón para apropiarme de esa palabra y caminar en amor para con mi hermano. Escucha, ¿tú eres demoledor o eres edificador de tu hermano? ¿Quién eres? ¿Demoledor o edificador? Demoledor igual ausencia de palabra en mi mente y en mi corazón. Edificador, alguien que busca en las escrituras cómo caminar para con sus hermanos y abraza esperanza, porque lo que viene es mejor que lo que hoy vivimos. Esta es la esperanza.